Mi nombre es María, y toda mi vida he sido una mujer devota. A mis 68 años, mis días transcurren entre rezos, ayudar en la iglesia del pueblo y reflexionar sobre el camino que Dios ha trazado para mí. Aunque mi esposo falleció hace más de una década y no tuvimos hijos, nunca me he sentido sola. La fe me ha acompañado siempre, como un faro en los momentos oscuros. Pero hace unas semanas, algo extraño comenzó a sucederme. Todo empezó una noche después de la misa. Me sentía más cansada de lo habitual, así que volví a casa, recé mis oraciones y me fui a la cama temprano. Esa fue la primera vez que lo soñé. En el sueño, estaba de pie en mi iglesia, pero no era el lugar acogedor y familiar que conocía. Estaba vacía. Las velas parpadeaban débilmente, y todo estaba sumido en una oscuridad pesada. Justo en el centro de la nave, donde deberían estar los bancos, había un ataúd. Me acerqué con cautela, sin poder evitarlo, como si algo me empujara a acercarme más. Cuando llegué al ataúd, la tapa comenzó a abrirse lentamente. Dentro había un hombre que no reconocía. Su piel era pálida, y vestía un traje oscuro, como si estuviera preparado para su propio funeral. De repente, sus ojos se abrieron de golpe, mirándome directamente. Me desperté de inmediato, el corazón martilleándome en el pecho. Intenté no pensar demasiado en ello. Solo un sueño, me dije, pero no fue solo un sueño. La noche siguiente, volví a soñar con el ataúd. Esta vez, el hombre no solo abrió los ojos, se sentó, como si estuviera despertando de un largo sueño. Desperté asustada, sin entender qué significaba. Durante los días siguientes, el sueño continuó, cada vez más intenso. El hombre en el ataúd parecía cada vez más vivo, más consciente. En una de las noches, intentó hablarme, pero sus palabras eran ininteligibles, como si estuviera tratando de decirme algo importante. Aterrada y desconcertada, decidí acudir al padre Francisco. Le conté lo que había estado soñando, esperando que él pudiera darme alguna explicación desde la fe. Me escuchó con paciencia y me recomendó rezar más, diciendo que tal vez era una prueba de fe, pero noté algo en su mirada, como si él mismo estuviera inquieto por lo que le contaba. Esa noche, el sueño fue diferente. Esta vez, cuando el hombre se levantó del ataúd, caminé hacia él, sin miedo, aunque mi corazón latía con fuerza. Al principio, su rostro me parecía el de un extraño, pero cuanto más lo miraba, más comenzaba a reconocerlo. Era mi padre, que había fallecido hacía más de 40 años. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi padre, al que recordaba con cariño, estaba ahí, en un ataúd, mirándome con una mezcla de tristeza y urgencia. No me he ido, María, me dijo, el pasado siempre vuelve. Desperté sobresaltada, con las palabras de mi padre resonando en mi mente. ¿Qué pasado? ¿Qué quería decir con que el pasado vuelve? Pasé días inquieta, reviviendo recuerdos de mi infancia, buscando en los rincones más oscuros de mi memoria. Finalmente, decidí buscar en el ático de mi casa, donde guardaba algunas pertenencias antiguas de mi familia. Entre cajas de fotos y cartas viejas, encontré algo que nunca había visto antes, una carta,
fechada el año en que mi padre murió. Mi corazón se aceleró mientras la abría, y lo que leí me dejó paralizada. En la carta, mi padre confesaba un pecado que había mantenido oculto toda su vida. Durante mi infancia, había tenido una relación con otra mujer del pueblo, una relación secreta. De esa relación nació un hijo, un niño que nunca fue reconocido y que fue dejado en un orfanato. La madre, la amante de mi padre, murió poco después, y él nunca habló de aquello. La carta era su confesión, su arrepentimiento final. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi padre, un hombre a quien siempre había visto como un modelo de rectitud, había guardado este terrible secreto, y ahora, desde el más allá, estaba intentando decirme algo, revelarme lo que había mantenido enterrado por décadas. Sabía lo que debía hacer. No podía dejar que ese secreto siguiera en la oscuridad. Después de semanas de búsqueda, encontré el orfanato donde mi medio hermano había sido abandonado. Mi investigación me llevó a descubrir que había sido adoptado por una familia en una ciudad cercana. Había vivido una vida dura, llena de carencias y dolor. Nunca supo quién era su verdadero padre. Llené de valor. Decidí buscarlo. Finalmente, lo encontré. Era un hombre mayor, como yo. Cuando nos vimos por primera vez, nos miramos en silencio, ambos tratando de procesar la verdad que nos unía. Sentí una mezcla de dolor y alivio. Había desenterrado un secreto que había estado oculto durante décadas, pero al mismo tiempo, sentí que había liberado a mi padre y, de alguna manera, también a mí misma. Yo no sabía. Fue lo único que pude decirle. Él asintió. No había necesidad de palabras. Ambos entendimos que, aunque el pasado siempre vuelve, es en el perdón donde encontramos la redención. A veces, el pasado que creemos enterrado vuelve a nuestras vidas de maneras inesperadas. Los secretos, por oscuros que sean, encuentran su salida a la luz. Pero es en la verdad, en la fe y en el perdón, donde realmente encontramos la paz. Tal como el apóstol Juan escribió, la verdad os hará libres, que así sea.